Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cómo piensa respetar el Gobierno de Aragón la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo para sus hijos? Muchas gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Aliaga, teniendo claro que el principio de libre elección nunca puede ser superior al principio de igualdad ni a la capacidad de los poderes públicos para garantizarla. Gracias, señor presidente. Señor portavoz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, efectivamente no me ha contestado la pregunta, pero yo me dirijo a usted en un debate de tal trascendencia como es la educación, como presidente de todos los aragoneses. Yo he tenido ocasión de repasar y revisar su programa electoral y hay puntos muy claros donde el Partido Socialista habla del compromiso social de la educación, requiere estabilidad laboral y el reconocimiento para todos los trabajadores docentes y no docentes, garantizamos el mantenimiento del empleo, el profesorado, los centros públicos y concertados, etcétera, etcétera. Incluso en el programa electoral, el punto número 40 y el número 20, incluso en su discurso de investidura hablaba de la necesidad de impulsar un modelo educativo construido desde el consenso y la participación, bajo los principios de equidad, etcétera, etcétera. O sea, impulsar un modelo educativo que sí que se ha impulsado, porque se inició un pacto por la educación, pero, sin embargo, el inicio de la legislatura tuvo componentes de judicialización que no nos gustaron y que, al final, después se retomó la normalidad. Bien, esta es una cuestión, como le decía, que trasciende, en mi caso y en el caso de mi grupo político, trasciende más allá del debate político, porque entendemos que estamos hablando de familias, de hombres, de mujeres, de niños, de un tema crucial donde tendríamos que ser capaces alguna vez de buscar y encontrar el acuerdo. Usted, como presidente de todos los aragoneses, de los que van a la pública, de los que van a la concertada, de los que estudian en los centros de formación profesional salesianos, en San Valero, tiene esa responsabilidad de dar satisfacción en la medida de las posibilidades legales y presupuestarias a todos, sin exclusión. En este sentido, hoy tiene una situación compleja, hay que decirlo así, como presidente de Aragón. Como presidente de Aragón tiene unas firmas presentadas, más de 30.000, tiene una incertidumbre, presidente, en los centros con el comienzo del proceso de escolarización y tiene sobre la mesa una judicialización del proceso, cosa que no es buena ni para los chicos, ni para las familias, ni para el propio Gobierno. Mire, hay un debate abierto en la sociedad aragonesa. Baste ver todos los días los medios de comunicación y la prensa. Hay debate en las familias, en los centros, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones sindicales. El debate, en definitiva, está en la calle. Yo entiendo que para hacer acuerdos y formar gobiernos hay que hacer cesiones y concesiones. Y la propia cesión en la presidencia de esta Cámara pues fue una cesión lógica, como ocurrió otras veces en otros acuerdos políticos. Pero esas cesiones son irrelevantes para la cesión última que se ha hecho respecto a no sé qué aulas, no sabemos cuántas son ni serán, de cierre de unas aulas, con esos criterios que habrá que ver al final en qué termina este proceso. Como le decía, sin embargo, usted sí que ha sido valiente y no ha cedido a la cabeza del señor Gimeno. Usted se ha plantado, se hizo una cesión y no ha cedido, cosa que aplaudimos los que conocemos cómo trabaja el señor Gimeno, aunque tengamos diferencias. Sin embargo, yo creo que es momento, y señor Lambán, creo que es momento de sabios es rectificar, y hay que rectificar. Creo que sería conveniente para todo el sistema educativo aragonés mantener durante el curso 17-18 la misma línea de trabajo que se había manteniendo con esas nuevas normas de los conciertos. En segundo lugar, evitaríamos la judicialización y despejaríamos muchas incertidumbres para iniciar un proceso sereno y reposado
con toda la planificación y todos los datos y reunir otra vez al Pacto por la Educación que había impulsado la consejera y volver a recuperar la participación y el consenso a la que usted alegaba. Y sobre todo también sería hora de convocar también esta comisión especial que se aprobó en diciembre del 2015, en noviembre, diciembre, que estos grupos políticos en las Cortes, igual que se ha hecho en el reglamento, después de muchas sesiones, se ha llegado a un marco de consenso y yo creo que ese es el marco de consenso que precisa la educación en Aragón, trascendiendo de acuerdos puntuales para suprimir no sé qué aulas porque son esos números y no otros. Yo le digo que es momento de que rectifique porque de sabios es rectificar. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Aliaga, le agradezco la pregunta porque me va bien de cara a tener la ocasión de expresar la posición concreta del Gobierno de Aragón en relación con el conflicto que en este momento se ha suscitado y que va a dar lugar a una manifestación, creo que pasado mañana. Primero, estamos ante un conflicto artificial e interesado promovido por el Partido Popular y por la Iglesia. Un conflicto atizado por la frustración del Partido Popular porque les hemos desbaratado su hoja de ruta de desmantelamiento de la escuela pública al que con tanto afán se dedicaron en la pasada legislatura. Y un conflicto atizado por la Iglesia que no ha dudado en enfrentar a los padres con el Gobierno de Aragón. Ojalá pusieran tanta vehemencia en la defensa de los bienes de la franja, por ejemplo. Frente a eso, señor Aliaga, yo aprovecho esta ocasión para lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres y a los profesores. Todas las familias podrán elegir centro y los docentes tienen garantizado el mantenimiento del empleo. Creo que en 20 meses de gestión este Gobierno ha demostrado sobradamente su compromiso con estos dos principios. ¿Qué estamos haciendo nosotros, señor Aliaga? Estamos tratando de reequilibrar las redes educativas después de 4 años de agresión continuada a la escuela pública. Estamos volviendo al punto de partida, antes de que el PP rompiera el consenso y la convivencia entre los dos modelos, debilitando la escuela pública y fortaleciendo la concertada. ¿Qué hizo el Partido Popular? El Partido Popular abrió 112 aulas concertadas. Cerró 38 vías públicas en la ciudad de Zaragoza, 112 aulas y 30 escuelas rurales. Recortó 200 millones y echó a la calle a 1000 profesores de la escuela pública. ¿Qué hemos hecho nosotros, señor Aliaga? Hemos abierto 51 en las públicas y mantenido 31 escuelas con menos de 6 alumnos. Hemos suprimido hasta ahora, por falta de alumnado, 17 unidades en la escuela concertada. Hemos aumentado 144 millones el presupuesto en 2 años y hemos reincorporado al sistema a 900 docentes. Dicho esto, señora Aliaga, quiero dejar clara nuestra apuesta por la escuela pública, por ser la garante de la equidad y la igualdad de oportunidades, así como de la vertebración de la sociedad y del territorio. Apostamos por el liderazgo público de los servicios públicos y, en especial, de la educación, integrando como singularidad los conciertos educativos con instituciones comprometidas y responsables, pero entendiendo como elemento fundamental e irrenunciable e indelegable la educación pública. Y apostamos por la planificación educativa, es decir, por garantizar una educación de calidad que como referente tenga la escuela pública, que es la que está presente, no lo olvidemos, en todos los municipios de Aragón y no solo donde existen posibilidades de negocio. Finalmente, invertimos en educación para aproximarnos a los estándares europeos. 68% de alumnos de España están en la red pública, mientras que en el Reino Unido son el 95%, en Italia el 94% o en Alemania el 92%. Esa es la senda que va a seguir mi Gobierno, señor Aliaga, para garantizar una escuela pública de calidad en igualdad de oportunidades. Y sobre eso se ha basado el pacto del Gobierno con Podemos para sacar adelante el presupuesto. Por lo demás, señor Aliaga, insisto en el respeto a los profesores en general y, por supuesto, a los profesores de la concertada. Nos comprometemos, como así hemos hecho ya, a garantizar sus empleos. Hemos mejorado sus condiciones laborales, implantamos el complemento autonómico, 250 euros mes profesor, el acuerdo de recolocación o su jubilación parcial por antigüedad.
Insisto también en el respeto a las familias, para nosotros fundamental. Nadie va a alterar su planificación familiar ni el derecho de sus hijos a una educación gratuita y de calidad. Pero mantenemos, en consecuencia con todo ello, nuestro rechazo frontal a la LOMCE. Si el concierto educativo depende únicamente de la demanda social, el liderazgo, la planificación y la equidad se desdibujan. Y eso produce mercantilización de la educación, que es algo a lo que nosotros jamás estaremos dispuestos. Muchas gracias, señor presidente.